Oración de hoy día y le damos gracias al Señor porque nuevamente nos ayuda a poder continuar predicando su evangelio. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante y lleva por título esta predicación: la elección de Dios. Ese es el tema de hoy día. Y antes de comenzar, quiero orar al Señor y le voy a pedir a mi esposa que pueda estar orando por la predicación. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este día que Amén, has hecho, Señor. Señor, para poder meditar en ti y descansar, Señor, en lo que tú has hecho Amén. y meditar en tu obra, Señor. Dios mío, te pido que a través de tu palabra, Señor, nos puedas fortalecer, nos puedas enseñar, Señor, disciplinar también Amén, si es Señor. necesario, que nos corrijas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que puedas usar, Señor, al predicador de tu palabra, Señor, Dios mío, para que seas tú Amén, Señor. hablando a través de él, Señor. Confiamos, Señor, en la eficacia de tu evangelio, que solamente tu palabra, Señor, es la que tiene el poder, Amén, Señor, Señor. para transformar realidades, Señor, para hacer nuevas todas las cosas, Señor. Te adoramos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si alguien me puede contar un poquito de lo que estuvimos hablando la semana pasada, el domingo pasado. ¿Qué fue lo que más recuerdan del sermón que vimos la semana pasada? Quien sea ahí nomás que quiera participar. Dejo ahí el micrófono abierto un ratito para saber si recordamos algo del sermón pasado. Hermano Javier, Mauricio, hermana María, por ahí, mi esposa. No sé si recuerdan de algo. ¿El pacto de gracia? Amén, sí, sobre el pacto de gracia estuvimos ahí hablando acerca de que la palabra, cierto, del Señor no falla. Y como ya hemos dicho, la semana pasada, cierto, el domingo pasado, comenzamos a profundizar el capítulo 9 de Romanos. Hablamos acerca de que la palabra de Dios no falla debido a que Él hizo un pacto eterno con nosotros, donde Él establece que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Vimos, de acuerdo a los primeros 5 versos, que muchos judíos a quienes llegó la palabra de Dios primero y que tuvieron tantas bendiciones especiales a diferencia de otros pueblos, fueron rebeldes al Evangelio y rechazaron a Cristo. Sin embargo, el que la palabra haya llegado a este pueblo no significa que todos iban a creer y tampoco significa que por tener nacionalidad judía ya una persona es parte del pueblo de Dios. Entonces, la palabra de Dios no falla, por lo que Él dice en Romanos 9:8, que está unido también a lo que hoy día vamos a hablar. Hermano Mauricio, por favor, Romanos capítulo 9, verso 8. Ayúdeme ahí con la lectura. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Amén. Recordemos que cuando habla de los hijos según la promesa, que son contados como descendientes, está hablando de todos los que creen en Cristo después de Abraham, sean judíos o no judíos. Y hoy el tema que vamos a profundizar es la elección. Y aunque en primera instancia debemos reconocer que es difícil comprender, con la ayuda del Espíritu Santo iremos paso a paso para lograr llegar a un entendimiento correcto de lo que Dios nos revela en estos versículos. Otra cosa importante que vimos en la predicación pasada fue que Dios no cambia su palabra. Él es soberano. Job 23:13 lo leímos y decía, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y Dios no solo ha determinado un par de cosas, sino que Él ha determinado todas las cosas. La Confesión de Fe de Westminster dice en el capítulo 3, que lleva por título del decreto eterno de Dios,
en el artículo 1, dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y el artículo 3 también agrega: por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Estos tópicos están muy relacionados con lo que hemos estado hablando y hoy abordaremos de forma sencilla y práctica y bien profunda también estos 5 versículos que en lugar de llevarnos a confusión, nos llevarán directo a la adoración a nuestro Dios, porque su palabra no falla, porque su pacto es firme, porque sus promesas son fieles y porque su elección es perfecta. Y ya vamos a entrar de lleno a nuestros versículos que están aquí. Y el primer punto que quiero tocar es la palabra de la promesa. Y le quiero pedir a mi hermano Javier que pueda leer el versículo 9, por favor, de Romanos 9. Romanos 9:9. Amén. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Este primer punto que estamos tocando está directamente conectado con el verso 8 del capítulo que leyó nuestro hermano Mauricio. Debido a que el Señor aquí comienza a explicar ya con nombres y ejemplos cuáles son los hijos según la promesa, según la palabra de la promesa. Estos hijos con quienes Dios hizo su pacto eterno, estos hijos que eran parte de su plan. Y algo muy importante antes de ir a la referencia bíblica de este pasaje es que Abraham, antes de tener a su hijo Isaac, tuvo un momento donde se desesperó con su esposa, ya que iba pasando el tiempo y no llegaba ese preciado hijo que el Señor había prometido. Recordemos que el Señor le había dicho a Abraham que le daría una gran descendencia, pero Abraham ni siquiera tenía un hijo. Y ahí en Génesis capítulo 15, le voy a pedir a mi hermana Sonia que pueda ayudarnos ahí. Génesis capítulo 15, versos del 3 al 4. Ahí está lo que recién le estoy diciendo, que Abraham no tenía descendencia, ni siquiera tenía un hijo, ni siquiera tenía alguien que le herede. Y esa era la palabra que Abraham le decía a Dios, ahí en Génesis 15 del 3 al 4. Amén. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera Ahí, y le el dijo: 4 no, hasta el 4. Amén. Gracias. Entonces, el Señor le dice: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y en esa desesperación de Abraham, en esa conversación que Abraham tuvo con el Señor, Abraham lo que hizo fue tomar medidas desesperadas junto a su esposa, lo que se nos muestra en el siguiente capítulo, que es el capítulo 16 de Génesis. Y ahí le voy a pedir a mi esposa que pueda leer Génesis 16 del 1 al 4. Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Amén. Como podemos ver en estos textos, Abraham tuvo un hijo de su propia sangre. Ismael era su nombre según el verso 11 de Génesis capítulo 16. Y cuando Abraham ejecutó este plan de desesperación junto a su esposa Sarai,
El Señor no le dijo: bien, Abraham, ya que tuviste un hijo de tu propia sangre, voy a cambiar los planes que tenía para ti, y ahora Ismael será el hijo de la promesa. Ismael ahora será quien inicie tu descendencia. Gracias por ayudarme en mi plan perfecto y eterno. Otra cosa menos de que preocuparme. Eso no fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Dios sabía también de antemano que esto iba a pasar. Incluso Él también lo había decretado. Pero Dios, en su plan eterno, no había considerado a Ismael como el hijo de la promesa. Por eso es que el verso 9 de Romanos nos dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Porque la elección de Dios no tiene que ver con sangre y carne, sino que tiene que ver con lo que Dios ha predestinado antes de la fundación del mundo. Y en su plan perfecto, Ismael no era parte de su pueblo, sino que era Isaac el que Dios había elegido como el primer hijo de Abraham, que sería parte del pueblo, no porque tuviera algo especial, sino porque el Señor así lo había decretado y porque así se lo hizo saber a Abraham. Dios no se hizo el tonto en el sentido de no dar una explicación acerca de este hijo que Abraham tuvo antes de Isaac, sino que Dios fue claro con Abraham y le aclaró nuevamente los términos de lo que él había planeado con él. Y aquí en Génesis 17, del 19 al 21, vemos lo que el Señor le dice de nuevo a Abraham luego de que había tenido a Ismael. Ahí en Génesis 17 del 19 al 21 dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y aquí le habla de respecto a Ismael. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y aquí le dejan claro con quién el Señor iba a establecer su pacto. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces, era con Isaac, hermanos, que el Señor iba a confirmar su pacto perpetuo, este pacto de gracia que no solo incluía a algunos descendientes sanguíneos de Abraham, sino que también nos incluía a nosotros, a todos los creyentes de todas las edades y de todos los tiempos. Y es en el capítulo 18 de Génesis donde hallamos la referencia directa que está ahí en Romanos 9:9. Y le quiero pedir al hermano Mauricio que lea Génesis 18:10 y a mi hermana María que lea Génesis 18:14. Entonces dijo: de cierto, volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá su hijo, y será escuchada a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Amén. El verso 14, 18-14, la hermana María. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Amén. ¿Nos estamos dando cuenta de lo serio que es el Señor con su plan? Él no hace las cosas al azar, Él no cambia de acuerdo a los pecados que podamos cometer. Cuando Abraham se adelantó y tuvo a Ismael, el Señor no se fue a buscar a otro para iniciar su pueblo. No, así como Isaac era el hijo de la promesa, Dios le había hecho la promesa a Abraham y con él haría su pacto eterno. Abraham era la persona que Dios había elegido para ser el padre de la fe, aunque pecó contra el Señor. Dios, de todas formas, en el capítulo 18 de Génesis, le recalca con mucha más fuerza su promesa: volveré a ti y en el tiempo perfecto Sara tendrá un hijo. Y el mismo Dios le dice a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
Hermanos, cuando el Señor tiene un plan con alguien, cuando Dios ha elegido a alguien como parte de su pueblo del pacto, el Señor se encargará de llevar a cabo su plan perfecto y moverá todas las piezas para que esa persona llegue a su pueblo y camine junto a él de acuerdo a su palabra y su propósito. Así como Isaac, el hijo de la promesa eterna del Evangelio. Vamos al segundo punto, ahora pasando a los versos 10 al 12, porque aquí está la creme de la creme de Romanos 9 por ahora. Y aquí nuestro punto 2 dice, el propósito de Dios conforme a la elección. Y el verso 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y aquí quiero detenerme en el verso 10, porque y no solo esto, es decir, teniendo el primer ejemplo de Isaac, que era el hijo de la promesa, también tenemos otro ejemplo claro de quienes son parte del pueblo de Dios, en los mismos hijos de Isaac. Y quiero que leamos los versos 10 y 12, solamente el 11 después lo vamos a tocar, nos vamos a dejar después el 11, y por favor, mi amor, lea el 10 y el 12, no el 11. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. El 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Amén. Y aquí está la referencia bíblica, y quiero que vayamos a Génesis de nuevo, porque todo esto, la mayoría de las referencias están en Génesis. Génesis 25 del 19 al 23. Dice así el Señor aquí, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, porque tenía gemelos en su vientre, luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Si podemos ver algo interesante aquí, es que la esposa de Isaac tuvo el mismo problema que tenía su mamá, que era estéril, y aquí también vemos el poder del Señor que le dio 2 bebés en su vientre, y Rebeca sentía que sus hijos luchaban dentro de ella y le consultó al Señor por qué sucedía eso, y es en ese punto donde encontramos la referencia a Romanos 9:12, ahí en el verso 23 del capítulo 25 de Génesis, donde le dice el Señor que su hijo mayor serviría al menor. Es decir, el primero que salga va a terminar sirviendo al último que salga de su vientre. ¿Acaso esto también no es parte del plan perfecto del Señor? El Señor en su plan decretó todos los detalles e incluso se preocupó de señalar quién sería el hijo de Rebeca, que sería parte del plan del Señor. Y es en ese punto donde necesitamos revisar el versículo 11 de Romanos capítulo 9, que está bien bueno. Hermano Javier, por favor, lee el verso 11 de Romanos 9. Amén. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Aquí, hermanos, está la médula de nuestro sermón, el versículo clave para entender el plan eterno del Señor con su pueblo. Primero que todo, el Señor dice, pues no habían aún nacido. Esto quiere decir que la elección del Señor no tiene que ver con que las personas estén presentes para que Él las elija.
El Señor no necesita que las personas estén vivas o que hayan nacido para elegirlas, porque Él desde hace mucho tiempo atrás, desde antes de la fundación del mundo, Él eligió con quienes haría su pacto eterno y quienes serían parte de su pueblo. Y aquí vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 4, y solamente voy a leer la parte A, y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así, hermanos, es como el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos en Él con el propósito de ser parte de su pueblo y ser parte del pacto perpetuo de gracia del Señor. Y el verso 11 sigue hablándonos. Porque primero decía, pues no habían aún nacido, y ahora nos dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Esto significa que el Señor no eligió a uno para que sirva al otro, porque Dios sabía que alguno de ellos lo iba a servir o iba a tomar la decisión de seguirlo. Incluso al ver la vida de Jacob y Esaú, ninguno de los dos tenía algo especial que uno pudiera decir, oh, el Señor hizo una excepción con Jacob porque él era tan bueno que el Señor vio eso y lo escogió. De aquí quiero invitarte a ir a Génesis 25 y ver lo que hizo Jacob con su hermano y lo que hizo Esaú también. Y aquí en Génesis 25 del 31 al 34 le voy a pedir a la hermana Sonia que lo pueda leer. Génesis capítulo 25, versos 31 al 34. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Jacob, que era el menor, preparó un guiso, una sopa, y al ver que su hermano mayor Esaú llegó cansado de la cacería, le pidió que le vendiera su primogenitura. Esaú lo hizo y le dio lo mismo, la gran bendición de ser el primogénito. Incluso la Biblia en Hebreos habla acerca de Esaú y lo trata como fornicario, como profano, por haber vendido su primogenitura ahí en Hebreos 12:16. Y Génesis 27 también nos narra cómo Jacob engañó a su padre Isaac, que ya era viejo, para obtener su bendición. El relato nos cuenta que con la ayuda de Rebeca, su madre, porque también el relato bíblico dice que Rebeca tenía el favorito y su favorito era Jacob. Entonces, con la ayuda de Rebeca, su madre, la mamá preparó unos guisos, le puso unas pieles a los brazos de Isaac, y así Isaac pudo conseguir la bendición de su padre y defraudar a su hermano Esaú. Entonces, al analizar las obras de ellos, nos damos cuenta que eran pecadores igual que nosotros, con sus debilidades, triquiñuelas, astucias, todo lo que tiene alguien que tiene maldad en el corazón. Es por eso que la clave para entender la lección, hermanos, está en el verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ese es el propósito de Dios, el decreto del Señor, lo que Él predestinó antes de la fundación del mundo. Él no escoge sabiendo las obras de las personas, sino que Él llama a todos los que Él ha decidido llamar. Y aquí está lo que Pablo también nos enseñó en Romanos, en el capítulo anterior, porque Pablo no está diciendo cosas nuevas aquí en Romanos 9, sino que está profundizando lo que ya había enseñado. Ahí en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también
justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está la elección de Dios. Él conoció a Isaac y lo predestinó para ser parte de su pueblo, no teniendo Isaac puntos a favor, no teniendo Isaac buenas obras, sino solamente la gracia de Dios de haber sido elegido por aquel que nos llama y nos predestina. Y el último punto de hoy día está en Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y el último punto que hoy día tocamos es el amor de Dios por sus elegidos. Este verso nos lleva a pensar un poco más allá en la elección y nos deja ver que la elección no solamente es Dios diciendo elijo a Juan, elijo a María, elijo a Isaac, elijo a Jacob. La elección va mucho más allá. No es como cuando se eligen a los amigos para formar un equipo de fútbol o gente para formar una empresa. La elección de Dios por su pueblo es una elección que se trata del amor de Dios por su pueblo. Y aquí tenemos la referencia que está aquí, porque dice como está escrito, y ese como está escrito está en Malaquías capítulo 1, versículos del 2 al 3. ¿Lo puede leer, mi amor? Amén. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Amén. Malaquías es la referencia de Romanos 9:13. Y aquí Dios dice, yo os he amado. Y nosotros nos preguntamos, ¿en qué nos has amado, Dios? ¿Acaso hubo algo bueno en nosotros? ¿Acaso había algo especial en nuestras vidas? ¿Acaso no éramos tan malos? Y el Señor responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob. Eso quiere decir que Él nos ha amado igual como amó a Jacob, sin importar nuestras obras, sin importar si habíamos nacido o no, según su elección amorosa para nosotros. Porque si Dios eligió a Jacob para ser parte de su pueblo, antes de elegirlo, lo amó igual que a nosotros, los que hemos creído en Cristo. Amén. Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Él nos escogió en Él mismo. El verso 5 dice que fuimos predestinados en amor por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso solamente. Y si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es por eso que Romanos 8:29 decía a los que antes conoció. Porque eso significa que Dios nos amó antes de la fundación del mundo, antes de salir de la guatita de nuestra mamá, antes de comenzar a portarnos mal o bien, y antes de elegirnos, Él nos amó, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios, según ese amor que el Padre nos tuvo antes de la fundación del mundo. La elección de Dios no es Dios sacando números de un bingo, no es Dios jugando a la ruleta, es Dios amando a su pueblo, a quien Él compraría con la sangre del Cordero que sería derramada por todos los creyentes de todos los tiempos, por Abraham, Isaac, Jacob, por María, por Javier, por Mauricio, por Claudia, por Sonia, etcétera, etcétera. ¿En qué nos amaste, Señor? Preguntamos hoy, y Él responde, amé a Jacob y lo elegí para ser mi pueblo. Y a ustedes también los he amado y los elegí para ser mi pueblo. ¿En qué nos amaste, Señor? Él nos ha amado igual que a Jacob antes de la fundación del mundo.
Gózate, hermano. Gózate por esta gran salvación que Él nos ha dado. Amada iglesia, ¿qué más podríamos agregar a esto tan hermoso que hemos aprendido hoy? Nuestro corazón debería hincharse de emoción por esto tan grande que el Señor nos ha dado. Él nos ha amado, Él nos ha elegido, somos su pueblo y Él es nuestro Dios para siempre. Nada de eso cambiará. Podremos pasar por angustias, debilidades, tribulaciones aquí, pero podemos estar seguros de que si Él nos ha amado y elegido, entonces nuestra vida está segura en sus manos. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Amarlo a Él con todo nuestro corazón, mente y alma. El comprender que hemos sido amados y elegidos por Dios nos debe llevar a una profunda adoración, porque Él nos amó no habiendo nada bueno en nosotros, ningún mérito, ninguna obra. Solo fuimos elegidos por aquel que llama. Ese mismo Dios que nos llamó, nos amó y eligió, aun cuando estábamos llenos de delitos y pecados. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al creer en nuestro corazón, hermanos, que fue Él quien nos eligió y no nosotros a Él, nos debe llevar a amar a Cristo en cada área de nuestra vida, porque su amor no es algo abstracto, no son solo palabras, sino que Él mostró ese amor con que nos amó antes de la fundación del mundo. Ese amor eterno el Padre lo mostró en la cruz por los creyentes de todos los siglos. Y aquí termino con este versículo, Juan 15, capítulo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Las palabras de nuestro Señor. Has sido amado con el mayor amor y has sido elegido por Dios, hermano, hermana. Entonces ahora gózate en tu Dios y ámalo con todo tu ser por toda la eternidad. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios por lo que hoy día el Señor nos ha hablado a nuestras vidas. Él es maravilloso, amén. Él es glorioso. Solo a Él daremos gloria por toda la eternidad.